música que te reconforta. Estás escuchando. Míranos en vivo en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio AMEP. Las mañanas eran aburridas, insulsas, rutinarias, inentendibles. Pero ahora la cosa cambió. Froilán te invita a que lo acompañes en Las Mañanas de AMEP. Noticias, móviles, invitados en vivo, reportajes, tránsito, el clima, la noticia del día, charlas y debates junto a la mejor música. Todo esto y mucho más lo encontrás en Las Mañanas de AMEP. Alberto Froilán y su equipo te esperan con buen humor, buena onda y más que seguro que te van a picantear la mañana. Ahora las mañanas son de Beto. ¡Casela! No, Froilán. Las Mañanas de AMEP. Lunes a viernes, 10 horas, por Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Si sos monotributista, podés acceder. Accede al Plan de Salud Solidaria y al Plan Preventivo de Salud de OSTBA. Cobertura, acompañamiento y respaldo para vos y tu familia. OSTBA. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Comunicate a los teléfonos 5218 2835 al 39 o acércate a Perú 590, quinto piso, Cava. Esta es una información de Data Salud. Estás escuchando Radio AMEP. La mente divaga por senderos ocultos, construida por la idea de que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Relatos antiguos ponen en jaque a la verdad, interpelando su credibilidad fundadas en misterios, mitos y palabra. Ciclo de historias de literatura, con la conducción de Máximo San Martín y Daniel Alonso Danic. Hay ciertas cosas que son mejor ignorarlas. ¿Vos estás dispuesto a descubrirlas? Misterios, mitos y palabra. Martes, 18 horas, por Radio AMEP. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Radio AMEP, un espacio ideal para tu streaming. Seguinos en nuestras redes Facebook, X, Instagram, TikTok y suscríbete a nuestros canales de YouTube y Twitch. Además, podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. Llévanos con vos a todos lados bajándote la app de la radio. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. La previa de la tarde comienza con todo el humor picante que solo dos amigas disparejas, 1000% diferentes, te pueden dar, cada una con su mirada, a veces acertada, a veces opuestas, pero con el objetivo de hacerte pasar una hora a pura diversión, sin contenido, sin guiones, sin estructuras. Entonces, ¿qué clase de programa hacen? No sé, vení y quédate a conocerlas. Así no se hace un programa de radio. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te las mando a Sil y Flora. Y si a vos te pica, vení que te contamos porque así no es. Así no es. Martes, 16 horas, por Radio AMEP. Habla bien, che. Hacer radio nunca fue más fácil. Animate, te brindamos un espacio en el barrio de San Cristóbal confortable y con la mejor tecnología para que puedas acercarte a lo que buscas. Seguinos en nuestras redes y suscríbete a nuestro canal de YouTube o bajate la aplicación de Radio AMEP. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Consultas y promociones al 11 27 49 39 76. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Ética, poder. Estás escuchando Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Los martes a las 13 horas llega La Voz Empresarial. Una hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de escena de la creación de riqueza, detrás de escena del empleo pyme, pero personas que están en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina.
por Radio AMEP. Los martes a las 13 horas, La Voz Empresarial. Más que un programa, un documento imperdible. Hola, ¿cómo andan? Los saludo a todos los que nos están escuchando, oyendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como se repite, Damián, Sí, tenemos así. que decir así. Además saludamos a los oyentes de Buenos Aires, pero de todo el país también. Nos escucha de muchas provincias y del exterior. Tenemos gente ahí Ah, también. ¿qué te parece? Digamos que nos escuchan 20 personas, pero están bien distribuidas. Está muy bien. Pero bueno. Bueno, estamos acá con Damián Alonso, que nos acompaña en la conducción, y lo tenemos a Diego Cabral, que ya va a llegar el momento de presentarlo y de exprimirlo. ¿Te parece, Damián? Sí, sí, sí. Pero antes tenemos que hablar un poquitito de política, de economía. Tenemos un presidente cada vez peor. Hoy lo vi un poquitito por que estaba hablando no sé de dónde. Y está deteriorado el muchacho. Está deteriorado. Estaba con una médica al lado y me decía, este muchacho está dopado totalmente. Se ¿Por nota qué te ya. das cuenta? Y tiene los párpados caídos, y está muy... ¿no? Bueno, yo qué sé. Puede ser que sí, puede ser que no le está pasando bien, o no sé si la está pasando bien o mal, no me importa. Y han decidido mandarlo al ruedo de nuevo. O sea, hacer discursos, volver a decir las mismas pelotudeces que viene diciendo, como si esta situación que estamos sufriendo los argentinos se arreglan con discursos. Por favor. Él tiene todo el derecho de hablar, por supuesto, como tenemos nosotros, tenés vos, todos tenemos derecho a hablar, a expresar nuestras opiniones. Pero un presidente no puede deslindarse de la responsabilidad de aceptar la realidad. Y la realidad, presidente, ministro, por más que ustedes digan todas las loas, y que esto va a ser en 50 años más grande que Estados Unidos, y que vamos a tener un Producto Bruto más grande que los chinos, con los alemanes, todos juntos, todas esas barbaridades que les gusta decir a ustedes, bueno, pueden decirla, porque no está prohibido, pero no pueden salir de la responsabilidad de no ver el sufrimiento de la gente, de las empresas. La gente no le alcanza el dinero, no llega a fin de mes. Y antes ustedes le hicieron dar expectativas, todo esto se va a arreglar, todo esto va a venir bárbaro. Y la gente les creyó. Las encuestas del año pasado decían que las expectativas favorables estaban en un 60 o 65%. ¿Qué hicieron la gente? Bueno, como este momento está mal, pero vamos a tener enseguida un resarcimiento, se endeudaron. Y las familias se endeudaron. Se endeudaron en todos lados, ¿eh? No solo en la fintech, no solo en el sistema bancario, no solo con la tarjeta de crédito, sino también con los electrodomésticos. Donde pudieron lo hicieron. Donde pudieron lo hicieron. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no fue. Que no, lo que esperaban ellos que volviera el dinero, no volvió el dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Y dejaron de pagar. Entonces ahora se dice, bueno, pero los bancos están tratando de solucionar la cuestión, y los fintechs también. Estuve viendo algunas cifras. Algunas refinanciaciones llegan a tener una tasa de interés anual del 50-60%. Está bien, uno lo puede pagar en 5 años. Con esas refinanciaciones, cuando vamos a 5 años, están pagando un 100%. ¿Qué estamos? Esto es una locura. No existe esto. Y el Banco Central dice, esto no es un problema nuestro, fueron los bancos
los que presidieron irresponsablemente. Como si los bancos tendrían ganas de perder plata. Y esa refinanciación la hacen al porcentaje que ellos quieren, ¿no? No está regulada para nada. No, no está regulado para nada, por supuesto, no está regulado para nada. Entonces estamos realmente en un tema realmente muy complicado. Se está viniendo abajo. El gobierno no está reaccionando, al contrario. Si creen que esto se arregla con discurso, vamos a ir peor todavía. Los discursos no arreglan a la economía. Y Milei sigue insistiendo en el déficit cero, que no lo tienen. No tienen el déficit cero. Estos muchachos hacen lo que se les da la gana y después hablan también de lo que se les da la gana. No tienen ningún correlato con la realidad. Déficit cero. Los diarios dijeron, hubo superávit de nuevo. Superávit en el sector público. Pero no dicen ahora en el total. Están hablando de superávit operativo. Pero dejaron de cumplir la regla. Tuvieron superávit porque cayeron los ingresos y aumentaron un poco los gastos. Se cayó el superávit operativo, pero lo siguen teniendo. Ahora, este mes ya dijeron 2 billones de poda. Una locura. Y aparte, en abril subió la deuda a 12.000 millones de dólares. Subió la deuda, se apreció el tipo de cambio. Y de nuevo, 2 billones de pesos de poda. ¿A quién? Al sistema de salud. Eso es terrible. Es terrible. En los lugares más frágiles atacan. Claro, PAMI, por ejemplo. PAMI. Ahora, ¿cómo hicieron? ¿Qué es lo que... ¿Qué está pasando con el sistema público de salud? Con el sistema privado está en crisis. ¿Por qué? 700.000 personas dejaron la prepaga porque no la podían pagar. Las obras sociales ven caer sus ingresos, con lo cual no pueden dar todo lo que quisieran dar. No las prestaciones. Gente, no están tomando gente. Y no están tomando gente. Eso es verdad. ¿A dónde se acumula la gente? Al sistema público. Y el sistema público ahora le han cortado una parte importante de sus ingresos. Realmente yo no sé si estos muchachos están jugando a un problema muy grave social. Pero tienen que tener cuidado. No se juega con la gente como se está jugando. Ni menos con la economía. Y se dice que hay superávit fiscal. Hace poco estuvimos charlando esto con Guillermo y vamos a escribir el próximo artículo en BAE va a ser sobre esto, sobre la cuestión fiscal. Y una de las cosas que ponemos que para tener un superávit fiscal, vos lo podés tener de muchas maneras, pero tiene que ser sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Quiere decir que se pueda mantener en el tiempo de una manera natural. Si vos no lo tenés sustentable, el superávit, obviamente todo el mundo empieza a pensar que es transitorio. ¿Por qué no es sustentable? Por lo que estamos viendo. Por lo que estamos viendo con los discapacitados, por lo que estamos viendo con el financiamiento universitario, por lo que estamos ahora viendo con la salud y el desfinanciamiento de la salud. Eso indica que la caída de recaudación también. La caída de la recaudación no es sustentable. Y ahora bajan 2 billones. Se metieron de lleno en el círculo vicioso. Claro, cuanto menos gastás, menos ingresos tenés. Sí, y seguir recortando. Necesitas ajustar cada vez más. Claro, exactamente. Pasa en un negocio, te pasa en el negocio. Cuando vos errás al tema comercial, económico, digamos, tenés problemas de venta, entonces ajustás. Pero si no resolves el tema de venta, no puedes ir por gasto, el tema. Digamos, tenés que ir por arriba, no por abajo. Y el punto hoy es un problema de ingresos, de la política de ingresos. Y la política de ingresos, estos muchachos no van a ceder nada, porque tienen en la cabeza una distribución del ingreso. Mira, hace poco, en un medio especializado, no voy a decir quién es, apareció toda una serie de artículos. Uno como economista los tiene que leer y los lee con atención, pero sobre el debate que está teniendo hoy
el Banco Central de cómo seguir acumulando reservas al mismo tiempo que baja la tasa de inflación. Hay un debate ahí en los círculos. Entonces, apareció un artículo muy interesante, muy largo, ¿no?, donde decía que el Banco Central argentino se estaba aproximando a la solución peruana. Los peruanos acumularon reservas a través de privatizaciones, entrada de capital, de otros medios, y lograron tener 100.000 millones de dólares, que para Perú es extraordinario, ¿no? Además creo que son netas, o de libre disponibilidad la mayoría. Bueno, el artículo seguía todo lo que estaba haciendo el Banco Central, las bondades del sistema, cómo se manejaban con la tesorería. Pero lo más importante del artículo era la última línea del artículo. Después de leer todo eso, siempre pasa eso. Vos llegabas al final y decía, habrá que aclarar que en Perú el 1% de los que más ganan tienen el 25% de ingreso nacional. Pero claro. Y después seguía, y que el 40% de la población pobres. Tenía problemas alimentarios. Por favor. Dejaron a todos afuera. Pero si no, no seguirían estando, viniendo, no vendrían a la Argentina como se vienen los hermanos latinoamericanos que vienen constantemente, eso no para nunca, eso sigue viniendo. O sea que fíjense qué interesante el asunto. La verdad estaba al final del artículo. El artículo es muy grande, muy interesante para leer. Porque se mete en un tema muy interesante y que también vamos a tener el gobierno peronista en caso que ganemos las elecciones, cosa que va a pasar. Va a pasar, sí. Cosa que va a pasar. ¿Cuál es el tema? Bueno, ¿cómo hacemos con el tipo de cambio? Tiene que haber un tipo de cambio competitivo. Claro. O sea, tiene que ser bastante más alto que el actual. Compensado. Debe haber como 3.000 pesos, digo yo, no Está sé bien, nada, no sé nada, no se puede tirar un número, no, ya lo sé. No se puede. 3.500, sí. Tiene que ser compensado. ¿Qué llamas compensado? A ver. Y para que no afecte el precio de los alimentos. Okay. No, pero tenemos muchas cosas, porque por ejemplo, ¿qué sentido tiene que Argentina paga el petróleo o la nafta a valores casi internacionales? No tiene sentido, tiene que estar de acuerdo al costo. Después, una vez abastecido el mercado interno, que las empresas vendan al precio internacional y que le den las ganancias y los impuestos que tienen que dar. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos una vez que pongas el tipo de cambio tenés que decir cómo lo vas a ajustar. Claro. ¿No? Y eso tiene una importancia mayúscula. ¿Por qué? Porque si vos das la regla de ajuste, estás empezando a competir con la tasa de interés. Estás convirtiendo el dólar, que de alguna manera lo es, en activo financiero, en activo de especulación. Entonces los peruanos hicieron algo que se hace en otros países. Es decir, el Banco Central interviene sin regla de intervención. O sea, cuando le parece. Cuando le parece, intervendría de esa manera. Sí, sin regla. O sea, vos no sabés cuál es la regla de intervención. Okay. Ni sabés a qué está apostando el Banco Central. Okay. Es un tema que es bajo debate. Hoy nosotros estamos debatiendo los planes económicos futuros del gobierno peronista. En los círculos donde lo estamos debatiendo es uno de los temas de debate. Pero bueno, era una de las cosas que aparecía en ese artículo y seguía desarrollando, pero te digo la verdad, la esencia estaba en la última línea. Bueno, y acá estamos, estimado Damián. Sí. Estimado Diego, que corresponde a vos la presentación. Bueno, para mí es un gusto traerlo al programa, desde hace varias semanas quería que nos visite. Diego es alguien que le está sumando mucho a nuestra agrupación y creo que tiene un potencial enorme para principios y valores. A la rama. A la rama, sí. Está en nuestra agrupación de La Matanza. Hace muy poquito se unió también a la rama empresarial. Creo que tiene para aportarle tanto a la rama empresarial como al partido muchísimo desde lo comunicacional. Me parece que es una persona que tiene ideas muy claras y sabe cómo hacerlo. Así que bueno, con ustedes, Diego Cabral. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Pero espera, presentate primero. Bueno, mi nombre es Diego Cabral. Tengo locales minoristas en el mercado central.
hace muchísimos años, del 2001. Cuando fue la crisis del 2001, nosotros, viste cómo es, a veces es una oportunidad para generar algo. Entonces, estaba todo destruido, nosotros con mi señora nos pusimos a trabajar en un pequeño emprendimiento y a partir de ahí el país dio vuelta, después de la crisis se dio vuelta. Y la verdad que agarramos la mejor etapa, ¿no? Agarramos la mejor etapa de la Argentina, sí. Sin saberlo, ¿no? Sí. Sin saber que era la mejor etapa. Hablábamos antes de esto, ¿no? Yo tuve una conversión al peronismo. No era peronista. ¿Qué eras? Era liberal. Me parece que es lo que es todo el mundo, lo que es la mayoría de los empresarios que no toman conciencia, que creen que son libres, son liberales. Sos liberal porque crees que la alternativa es alguna intervención de la propiedad privada, alguien que te va a venir a regular y te va a decir lo que tenés que hacer, lo que tenés que... Claro, entonces hablábamos previamente de esto, ¿no? Uno está influenciado por los medios de comunicación, con esa dosis, yo lo llamo homeopática, de economía que te dan, que uno va creyendo que con esa noción tiene algún tipo de conocimiento, en realidad no. Uno va teniendo el conocimiento del día a día, que es muy profundo, y ahí uno tiene su propio, armándose su propio conocimiento de su rubro, de su espacio de trabajo. Todos los empresarios conocemos muy bien dónde apretar el zapato, cómo se hacen las cosas. Entonces, bueno, y no entendemos mucho de qué va lo que hablaba recién Pablo, ¿no? O sea, intenté yo estudiar algunas cosas y caí en una universidad liberal, como fue la Universidad de Palermo. O sea que básicamente no podía salir de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo saliste? Bueno, fue con la decepción de Macri. Porque un tema que nosotros nos tenía, por lo menos en el mercado, descontento a muchos, era el tema de la inflación, ¿no? El tema de la inflación era como el gran problema. Y me da vergüenza hoy decirlo, porque la verdad que visto lo que vino después, estábamos en el mejor de los mundos posibles. Esto le debe pasar a un montón de gente. Infiero yo que a muchos empresarios le debe pasar. De creer de no tomar conciencia hasta que no estás como ahora, ¿no? En esta situación donde el sector privado está tan mal. Espero que ahora se haya tomado conciencia. Yo no tomé conciencia en aquel momento, como muchos colegas míos no lo tomaron. Y después del gobierno de Macri me di cuenta que no. Y la aparición de Moreno, ¿no? Guillermo, uno de los nuestros, porque no hay que recordar que Guillermo viene del sector privado. O sea, es un tipo que ha ejercido la actividad privada toda su vida, que vive de su mayoría de ferretería, es un tipo que conoce muy bien todo. Entonces, cuando él sale a hablar en el 16, yo lo empecé a escuchar. Y conectaste enseguida. Y enseguida. Sí. Yo le diría a cualquier empresario que lo empiece a escuchar de a poco. Es muy didáctico cuando habla. Entonces muchos prejuicios se te empiezan a ir, ¿no? Y esta cosa de los términos que te dan, por eso yo decía homeopáticamente en los medios, ¿no? Que empezás a hablar de déficit fiscal, emisión monetaria. Lo pasa a un libertario, viste que los libertarios hablan de teoría subjetiva, escuela austríaca. Y el empresario jode un poco con eso, entonces es como que sin entender bien de qué va, logros. ¿Viste? Pero le dice, no, mirá, la construcción del precio es subjetiva. Vos decís, mirá, qué inteligente, es verdad, como medio de sentido común. Y decís, teoría de valor trabajo, empezás con esas cosas a estudiar, ¿viste? Y te debate todo eso. Sí, pero no, claro, eso no. Eso después es inaplicable, eso es infantil, eso. Y bueno, yo creo que hay que salir a convencer a todos los empresarios de que el peronismo no es intervencionista a nivel de la propiedad privada, que administra la economía, que no se va a meter en la ganancia de nadie, que no es de izquierda. Digo, son todos los prejuicios que uno va encontrando en el ámbito. A vos te pasará también, tal ¿no? Cual, sí, tal cual. Me tengo una historia muy parecida a la tuya, claro. Porque yo tampoco era peronista, claro. Pero a partir de escucharlo a Guillermo me convencí de todo. O sea, si bien siempre voté a los peronistas, porque entendía de que teníamos que tener un marco socioeconómico para poder desarrollar nuestra actividad, que solo con nuestro ingenio y lo que podamos hacer no alcanzaba, sino que la gente tenía que estar
preparada para consumir, si no, no había manera. Y bueno, desde ahí siempre tuve esa tendencia a votarlo, pero no desde el conocimiento, desde la doctrina ni nada. Eso apareció con Guillermo. No, hay muchos que creen que son su propia capacidad, ¿no? Exacto. Hay muchos que creen que es su propia capacidad. Es verdad, uno cuando es empresario toma riesgos, toma decisiones, conecta con la realidad. Los empresarios son personas que vivimos la realidad, porque la realidad nos está devolviendo siempre. Bueno, no somos personas que vivimos en el mundo de las ideas, vivimos en el mundo de la realidad. Entonces, vos cometés un error y te fundís. Sí. Vos haces una mala jugada y no vendés. Tenés problemas de todo tipo. Entonces, pero bueno, fíjate, te va dando una seguridad donde vos crees que todo depende de vos. Pero bueno, fíjate ahora lo que pasa. Ahora lo que está pasando. Ahora no tenés manera. O sea, hagas lo que hagas, por más la experiencia que tengas y que seas un fenómeno, realmente te afecta la situación que nos está envolviendo a todos. Ahora, ¿cómo llegaste a la actividad que tenés ahora? Porque ¿cuál es tu actividad? ¿Comercio minorista? ¿Qué significa? Tenemos en Mercado Central. Sí, en el Mercado Central hay una nave comunitaria muy grande que se llama S1 Sur, al final, pasando el reloj. Ahí nosotros tengo una franquicia, no nos llama así franquicia, pero el dueño, pero hemos conseguido una franquicia del 2001 de un local de pasta de La Cabaña que administramos hace mucho tiempo. ¿De pasta? Sí, de pasta fresca La Cabaña. Y después nosotros, primero... ¿Por qué llegaste a un local de pasta? ¿Sabes por qué? Por la crisis, porque trabajaba mi señora ahí. Y entonces cuando vino el problema de que no había trabajo, que fue un desastre el 2001, se lo dieron como parte de pago de la indemnización. Mirá, agarrate el local y fíjate, y si no sé. ¿Y lo agarraste? Y lo agarramos, sí, lo agarramos. Yo también había empezado una casa de fotografía incipiente en un barrio, y a partir de ahí lo agarramos. Y bueno, pero claro, el país pegó la vuelta, nosotros no sabíamos. Y nos fueron a buscar para armar, estuvimos en La Salada nosotros trabajando, o sea, en Punta Mogotes, en La Salada estuvimos trabajando. Y ahora, local de pasta, ¿ustedes fabricaban? No, nosotros revendemos. Es como que vos fabricás, me das a mí la lista de precios, yo voy y revendo. ¿Y tenés un stock? Claro. Y aparte, ahora tengo un local de electrónica. Después tenemos un local de electrónica, bazar, todo lo demás, también en el Mercado Central. ¿Y quién va a comprar ahí? Y bueno, nosotros tenemos productos, todo un sector de lo que es la zona, lo que sería ya la zona sur, casi Bunge, entre Celina y todo lo demás. Trabajamos bien con todo ese sector de ahí, o trabajábamos bien, ¿no? No te olvides que nosotros también en el mercado ahí estamos muy cerca de La Salada, de las ferias. Entonces es como que... Y también trabajamos mucho tiempo en las ferias. Nosotros dábamos crédito a los feriantes. Yo había armado un sistema de crédito para vender electrodomésticos por feria. ¿Vos? Claro, habíamos armado un sistema donde metíamos un interés. Nobleza obliga, yo se lo copié a un peruano que vendía zapatillas. Un día nosotros estábamos en la feria, viste que todo el mundo vendía ropa. Todo. Sí. Y entonces había un peruano que tenía un local enorme que vendía zapatillas originales. Entonces decíamos, ¿originales? No, claro. No, sí. Ahí estaba el tema, vendía zapatillas originales. Y entonces yo decía, claro, vende zapatillas originales. Entonces, claro, me di cuenta que tenía un sistema, agarraba una carterita, el tipo y se iba a recorrer todos los puestos y todas las ferias cobraba, ¿no? Iba llevando una cuotita. A los negocios le vendía, claro, no a la gente. No a la gente, él le vendía a los dueños de los negocios, que era enorme eso. Porque estaban todos los días ahí. Y eso hice yo, eso hicimos con mi mujer, ¿no? Y bueno, vamos a ver, pero yo lo hice un poquito más profesional. Agarré una planilla de cálculo, calculé más o menos el interés y ahí lo armé. Entonces vos, por ejemplo, venías al local y te querías comprar una heladera. Entonces venías y decías, bueno, ponías el precio total y te da un desglosado, ya sea por feria o sea por semana. Entonces yo iba cobrando por feria o por semana. Y en general cobrabas bien. Sí, estamos hablando de... Esto lo arrancó en el 3... Y se terminó en el... Fluía. Funcionaba todo. ¿Y ahora? Fluía todo. No, ahora, obviamente, nosotros después se puso muy complicada la feria. Muy complicada. En muchos sentidos. Aquella más complicada. Violencia, muy agresiva. Sí. Se puso muy jodido ya al final de
Ya el 2014, 2015 ya estaba muy complicado. Y... ¿Robo? Sí. Y entonces ahí nos tuvimos que replegar el mercado. Nosotros en el mercado habíamos conseguido espacios y entonces dijimos, bueno, vamos a rearmarnos en el mercado central. Entonces ahí rearmamos el local en el mercado central, volvimos a ese local de pasta que ya lo teníamos y bueno, y ahí estamos trabajando. Un local humilde, digamos, no es nada wow, pero bueno, trabajamos ahí. La pandemia pudimos trabajar, con las pastas pudimos trabajar, hubiera sido una catástrofe, zafamos. Y ahora sí, ahora está muy complicado. Ahora estamos en una nave grande nosotros, con otros mayoristas de otros rubros. Y está muy complicado. De hecho estamos con Fabián Zeta, que estuvo acá. Sí. Bueno, Fabián vende papas, nada que ver, pero estamos armando algo muy lindo, que lo está armando él, con agrupaciones sindicales y otras empresarias, porque el mercado está muy mal y hay que ajustar todo, porque en esta situación no se puede perder ningún detalle para la venta, ¿viste? La venta no está, entonces hay que ajustar desde la inseguridad hasta la limpieza. Pero ¿qué está preparando Zeta? No, por ahora lo que estamos armando es una agrupación donde estamos haciendo algo que me parece muy peronista, fue una idea de él, que es confluir lo que son los operadores, que somos los que, digamos, los dueños de los negocios, con los trabajadores. Estamos haciendo una especie de conciliación entre capital y trabajo. Mirá qué bien. ¿Entendés? O sea, con algunas cámaras de algunos empresarios. ¿Y cuál es la idea? Es defender el mercado. Okay. Una agrupación de defensa del mercado donde cada vez que es una corporación, entonces, bueno, van rotando los directores, ahí tiene injerencia nación, provincia y nación, claro, y capital. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que, como son a veces muchos cargos políticos, entran y se van, entonces lo bueno es que nosotros no conocen la dinámica del mercado, ¿viste? Claro. El mercado es muy variopinto, hay de todo ahí. Entonces se trabajan de diferentes modos, de diferentes maneras, y los que estamos ahí conocemos bien cómo es. Desde los horarios hasta... ¿Ustedes tienen directores o no? Claro, lo que pasa es que necesitamos juntarnos para tener una agrupación donde cada vez que vengan... Nosotros formamos parte del sector privado. Claro. El sector privado son los trabajadores, los tipos que arreglan, que están en los estacionamientos. Estamos juntando también que se agrupen los de los estacionamientos, los que piden en los estacionamientos, y todo lo que son los operadores, porque somos el sector privado. Entonces, tener una agrupación para ir ahí cuando tenemos alguna necesidad, que nos escuchen. Claro. Entonces, si vos vas fraccionado, vas dividido, no te van a escuchar. Tal cual. Ahora, si vamos todos juntos, nos formamos, nos agrupamos, vamos a tener más peso. Entonces, cada vez que venga un nuevo director, nosotros vamos a ir y vamos a ver las condiciones. Y nosotros sabemos cuáles son las condiciones que queremos. Claro. Los camioneros necesitamos que tengan un lugar para bañarse, los camioneros necesitamos que no les roben las cosas cuando se bajan del camión, porque llegan con la mercadería a las 2 o 3 de la mañana, vienen de viajar mucho. Digamos, bueno, son las cosas que tiene cada actividad. De alguna manera también estás ayudando a ese director entrante que no tiene idea de lo que es el mercado. Claro, viste, porque a veces te vienen con algunas cosas raras, por ejemplo los horarios, cosas que vos decís, pero los horarios nosotros sabemos cuáles son los horarios. Bueno, me puedes imponer los horarios porque no sabes cómo es el flujo de gente. Claro. Entonces no hay manera como me puedas poner los horarios. Y como eso, mil cosas. Y tienen como un plan a seguir como para desarrollar. Por ahora lo que queremos es, obviamente, somos gente que lo que queremos es que nos escuchen primero. Perfecto. Entonces vamos a lograr que nos escuchen, porque somos un montón. Entonces, a partir de ahí, negociar como corresponde, digamos. Llegar a un acuerdo para el bienestar del mercado, y más en esta época. Sí, en esta época no se puede perder nada. No. Es una situación muy compleja. Están viniendo cosas de afuera. Es una cosa muy complicada. Entonces, es un absurdo lo que estamos viviendo. O sea, es un absurdo. Será un absurdo macroeconómico y es un absurdo microeconómico. Totalmente. Pero es un absurdo, es una cosa que no tiene... Ni pie ni cabeza. No tiene, no hay manera. Yo realmente no quería venir con negatividad, lo habíamos hablado. Sí. Pero es muy difícil que no estar... es imposible. Negatividad, está hablando de la realidad. Con alguna esperanza, nosotros decíamos, bueno, la esperanza de decir, bueno, vamos a salir a hablar con los empresarios, que quizá este tránsito por el desierto que estamos viviendo
sea para que el próximo gobierno peronista encuentre esas alianzas que tienen que encontrar, por lo menos en la parte económica. Yo estuve en el encuentro que hicieron de economía con la gente de Pichetto. Con la gente de Pichetto. Sí. Fue muy esperanzador. Fue una cosa muy esperanzadora. Sí. Más que nada esto de que converjan en todo lo mismo, ¿no? Con algunos matices podía haber, con pagar la deuda, yo escuché algunas cosas, pero después fue muy angustiante, debo decirlo, lo que hizo el progresismo con Borrón y todo, denostando ese trabajo. Sí. Y bueno, yo digo, vamos a tener que salir a ver que somos la conciliación de capital del trabajo, no estamos en contra no estamos en contra de los empresarios. No sé dónde se instaló esta conciencia. Pero viene de los liberales. Sí. De los liberales viene del liberalismo. Bueno, a ver, yo creo que vos lo que llamás negativismo es realidad. Y si nosotros nos decimos primero la realidad y empezamos a hablar, tengamos esperanza, digo, no hay que esperar, estoy muriendo de hambre, boludo. Es verdad. No, aceptamos eso y vamos a hacer todo lo posible por cambiarlo lo antes posible, pero tenés un gobierno y vamos a tener un plan y vamos a tener... Porque en el 89 también se vivía un tema muy difícil, y en el 2001 también. Y el peronismo pudo sacar al país de esas dos gravísimas crisis. No la menospreciemos. La del 89 fue terrible. Terrible. Que no me la acuerdo tanto. Yo iba a comprar el azúcar y cambiaba el precio a la tarde. Eso es lo único que me acuerdo. Era hiperinflación. Sí, la hiperinflación. Y después llegó a momentos de violencia muy grande, saqueo de mercado, de almacenes. Yo hay una imagen que tengo grabada. Yo era secretario de Comercio. La tengo grabada a fuego, que eran los dueños de los almacenes de la provincia de Buenos Aires en la terraza, con escopetas. Armados. ¿Para qué lugar que te tocó, en ese momento, ser secretario de Comercio justo en esa época? Y en realidad, ¿sabés quién iba a ser secretario de Comercio? Albamonte. ¿Se acuerdan de Albamonte? El de UCD, que se disfrazaba de pollo y hacía boludeces de tipo. No. El día de la ascensión del gobierno, ¿dónde está Albamonte? Desapareció. Porque le decía, vas a ser secretario de Comercio, Albamonte, cuando vio al secretario de Comercio. Se puso el disfraz de pollo y salió corriendo. Y ahí yo estaba con Cubria, hacíamos equipo con Cubria. Roy, que era el ministro de Economía, decía, Olabaña me hizo hacer un informe a Olabaña y un informe a mí para ver qué proponíamos para salir del quilombo. Bueno, presentamos los dos informes y Roy dijo, no, vamos a quedarnos con Chalión, un quilombo de novela, pero muy interesante. Salimos de ahí. Bueno, salimos en el 2001 y vamos a salir también de esto que nos deja. Eso es lindo, ¿ves? Ahí tenés la esperanza. Ahí estaba, esa era la esperanza que yo decía que íbamos porque a salir. sabemos cómo salir de este quilombo, pero no neguemos el quilombo. No, eso no me refería a negar el quilombo, me refería no podemos negarlo. A dar esta esperanza de que estábamos adelante de una persona muy capaz, que lo veníamos hablando. Pero no solo, sino tenemos un equipo, hay gente que sabe. En esa misma reunión que vos dijimos, ahora vamos a Rosario. Qué bueno eso, Que siga y eso. Charlando con Guillermo, vamos a ir a Bahía Blanca. El intendente de Bahía Blanca también le dijo, ¿por qué no lo hacen acá? Así que también vamos a ir para ahí. Somos muchos que sabemos cómo salir. Yo vi que sí, por suerte. Y sobre todo Guillermo, ¿no? Guillermo, yo le diría, es un genio ese tipo, ojo. Es un tipo extraordinario. Sí. En economía, en política. No le resisten el debate. El otro día con Crónica, que el libertario ese algo más o menos pudo hablar. No, el más duro a mí, yo a veces lo escucho y me pasa algo con Guillermo. Por suerte, Guillermo se pone así y uno se pone tranquilo porque es como que... Porque a veces uno escucha cosas. Ayer se subió el debate que tuvo a la mañana con estos chicos de la 650, no me acuerdo. Había una economista ahí y ahí le habla de
dice que es estructuralista, no sé qué, sí, lo vi. Y no le deja, y claro, no le cree que el desarrollo parte no está con sustentado en el tema de la soja. No es endógeno, no es del ahorro propio que tenemos. Sí. No solamente eso, sino que no le cree que el aumento de los commodities en el 2006 fue un problema. Y él le quería explicar que eso, claro, le generaba un desajuste tremendo en el precio de los alimentos, que le bajaba el salario real. Entonces él tuvo que generar la Secretaría de Comercio para eso. Y ellos siguen creyendo que ese fue el viento de cola, el aumento de los commodities por el ingreso de dólares. Entonces... cerradísima la mina. Claro, y yo lo que noto que es muy difícil cambiar la cabeza y hay algo que no sé qué es lo que hace que una persona, por más que sea evidente lo que le están diciendo, no tenga la humildad de darse cuenta, aunque sea tomar la opción de que lo que te esté diciendo ese hombre pueda ser. Puede ser. Bueno, hay de todo. Mira, en los debates lo importante es que quede clara tu posición. No que lo convenzas al otro, porque es muy difícil que en un debate vos convenzas al tipo que está debatiendo. Pero los que te escuchan, claro, lo que quede claro. Está el juego. Bueno, y decime, ¿qué estás haciendo en comunicaciones? Porque vos me dijiste que no sé. Ahora te va a contar. Claro, él me quiere mucho, y yo también, entonces te tira flores, a veces por demás. Pero no, lo que estamos haciendo, yo, la verdad que entré a militar por mi hija. O sea, yo seguía a Guillermo, pero en silencio. 17 años tiene tu hija, ¿no? Sí, en silencio. 17 años. 17 años. En silencio, a Guillermo en silencio, porque nunca pertenecía a nada. Imagínate, era liberal. Toda lo que es la simbología peronista, toda la cultura peronista me era totalmente ajena. Me refiero a bombo, marcha, compañero. Debo decir que es algo que me costaba mucho. Y de a poco, bueno, uno va asimilando eso. Pero mi hija sí se puso a militar y bueno, yo entré lateralmente acompañándola. Una niña de 17 años no me puede dejar sola. Y ahí conocí a Carmen, a Damián y bueno, y la verdad que en la agrupación, por lo menos la nuestra, no somos gente que venga de la política. O sea, no tenemos gente que tenga pasado en la política. Somos todos gente que se ha comprometido con el discurso de Guillermo. Esto es la verdad. ¿Y qué están haciendo en concreto? Y bueno, y entonces ella empezó con sus ideas de la juventud, empezó a militar con Marita Velázquez, Marita la agarró un día, empezaron a formar la juventud de la tercera, entonces hicieron una reunión y se empezaron a hacer un programa de stream y ahí estoy ayudando yo. Entonces, claro, tienen un programa de streaming. Un programa de streaming que, ¿cuándo sale? Que sale los sábados de 14 a 15, que ahí lo invitamos a... Sí, que ahí lo invitamos a Matías, que fue Matías. Que promocionamos mucho el programa de La Voz Empresarial. Sí, y te tomamos un programa que tuviste acá muy bueno sobre la inteligencia artificial. Vino un chico hablándote de creo que fue de la inteligencia artificial. Sí. Que fue el primero como que saltó con uno que vendía, un señor que muy interesante, que vendía aberturas y había tenido una empresa de comunicación y que había hablado de que la IA iba a tomar autonomía. Y vos le habías preguntado si pensaba. Fue un programa muy interesante. Generó un contrapunto muy bueno. Generó un contrapunto donde vos le dijiste piensa, y vos le dijiste se puede equivocar, estuvo muy bien. Te robamos unos recortes y lo metimos ahí y fue Matías hablando con los chicos, fue muy lindo. Y al margen de eso... Y ahí empezó, dale, vamos con el tema de la comunicación, que el programa está muy bueno. Porque está generando unos cortos, unos shorts, que están teniendo mucha repercusión, tienen muchísimas vistas, hay algunos que tienen 300.000 vistas ya, y la verdad que para nosotros es un montón. Buenísimo. Y bueno, el mensaje es muy claro, muy didáctico, por eso yo insisto mucho que tienen una capacidad muy importante como para hacer todo eso, para transmitir. Y bueno, parece que tenemos que ir incentivando todo eso y propagándolo, ¿no? Hay que evangelizar, como si fuera evangelizar y persuadir. Yo le decía a Mirta, la otra vez también estuve en el programa de ¿Quién es Mirta? Mirta, el fuerte abrazo peronista, que estuvo acá también. Es la Mirta, que trajo las tortas. La que te trajo las tortas al programa acá. Sí. Y Mirta tiene un programa también y fuimos con Carmen y con Luciana, mi hija. Y hablamos de eso, del persuadir, ¿no? El persuadir a la gente, tratar de hablarle, de explicarle. Desde este programa se hace con los empresarios, charlar,
ver los prejuicios. La idea de los chicos era ver los prejuicios. Salieron a la calle a preguntar a la gente por qué no era peronista. Mira. ¿Cuáles son los prejuicios que te alejan de ser peronista? Está buenísimo. Hicieron una encuesta, digamos. Hacen siempre, salen como reportajes, como si fueran reportajes a la gente y le van preguntando a la gente por qué. Y ahí entonces, sin debatir, sin confrontar, sin pelearse con el pueblo, porque el pueblo por algo vota lo que vota. Entonces ellos recibimos eso y ellos después lo analizan, lo hablan, lo charlan, lo debaten. Entonces la idea es que también la gente vaya diciendo, bueno, capaz que no era tan así. Buena elaboración. Sí. ¿Viste? Le dije que era buena. Sí. No, la idea es esa porque... Y también salía el empresario, ¿viste? Como yo te decía, hablo como pecador. Yo que estuve del otro lado, conozco los argumentos que hay del otro lado, que no son muy profundos, pero están elaborados con este metamensaje liberal de los medios de comunicación, donde, y bueno, es difícil, hay que trabajar ahí. Lo ves con Guillermo. Guillermo entra en lugares donde es tan contundente y sin embargo terminan los reportajes y es como si, bueno, uno piensa distinto, decís, pero no, ¿cómo? Bueno, pensás distinto, pues tenés que argumentar que pensás distinto. O sea, el tipo te está dando una clase de economía, te está explicando dato por dato. Vos cerrás la entrevista y lo único que podés decir es pienso distinto. Claro, coincido en algunas cosas. Coincido en algunas cosas, pero en otras no sé. Si vos sabés de economía, sí. ¿Cómo le podés discutir? ¿Cómo le podés discutimos a él? ¿Le pueden discutir a él, que fue secretario de Estado? ¿Cómo le pueden discutir a Guillermo? Y bueno, esa es la bronca que tenemos, pues sentimos que tenemos... Sí, quedamos como contenido. El as de espada, tenemos un planazo y de alguna manera no se está pudiendo terminar de difundir como necesitamos. Sí. Bueno, pero es el trabajo diario. Hay que hacerlo. Matías Miranda, ¿cómo le va, señor? Bueno, mirá vos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Te escucha bien? ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿La archivamos, la tiramos por otro lado? Decimos, dejemos de pensar porque la inteligencia artificial piensa por nosotros. Pero vos tenés tu columna, dale. Vamos, Matías. Usémosla con calma. Escuché esta frase que les voy a contar ahora durante la última semana y me pareció interesante, que es, si usted piensa que la tecnología puede resolver todos sus problemas, no conoce bien cómo funciona la tecnología, ni tampoco conoce bien sus problemas. Está buena. Siento que se está generando como una especie de ansiedad o de aceleración en un imaginario que va distinto de la velocidad a la que va la economía, la vida, etcétera, etcétera. Y siento como que está generando un poco de ansiedad y de mala toma de decisiones. Entonces, las promesas estas de hoy con inteligencia artificial podés resolver todo en 2 minutos, que son sobrepromesas, siento que están generando un efecto nocivo en la sociedad, porque la realidad no es esa. Entonces, cuando hacemos esa sobrepromesa, ponemos en las personas o en los usuarios de las personas en principio como la obligación de usar la inteligencia artificial, porque si no te estás quedando afuera. Y a su vez, cuando empiezan a usar inteligencia artificial, tampoco cumplen con la promesa inicial, entonces como que está habiendo frustración o ansiedad, porque bueno, mi trabajo lo tendría que resolver en 2 horas, porque esto es lo que se está diciendo en redes, y la realidad es que no es esa. Entonces, bueno, un poco plantear ese tema. Lo de la comunicación que charlaban antes me parece fundamental. De también comunicar estas cosas, comunicar lo que puede estar pasando tecnológicamente a través de la inteligencia artificial y lo que puede estar pasando políticamente a través de la inteligencia artificial. Y en relación a eso también estuve como escuchando el concepto de tecnofeudalismo, ¿no? Que no soy un especialista en el tema, pero un poco de lo que estuve escuchando me planteaba cómo sería la analogía entre la inteligencia artificial y el feudalismo, que es lo que proponen, ¿no? Entonces, lo primero, charlando con gente, me dicen, bueno, la analogía es que los señores feudales son las 4 o 5 empresas que dominan la inteligencia artificial.
eso ya me hace ruido porque digo, en su momento como que el feudalismo era la principal producción de bienes y servicios. Y hoy las 4 o 5 empresas que dominan la inteligencia artificial no son la principal producción de bienes y servicios. Y después lo otro que me hace ruido es que como contracara ponen como al usuario de la inteligencia artificial como el trabajador que tenía que darle parte de su producción al señor feudal, y en realidad el usuario de la inteligencia artificial no está produciendo tanto. Está siendo más un consumidor que un productor. Un consumidor pasivo sería. Exacto. Entonces, bueno, como que ese concepto me empezó a hacer ruido, el de tecnofeudalismo. No tengo respuestas, tengo más que nada como ese ruido que me hizo las dos cosas, ¿no? Es decir, no le estamos dando demasiada importancia a estas 4 o 5 empresas que monopolizan o que están tratando de monopolizar lo que es inteligencia artificial. Y no estamos como dejando de lado el trabajo, porque lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial en realidad es como que parecería que viene a destruir el trabajo, pero a su vez lo quieren asociar con el esquema del feudalismo. O sea, me hizo un poco de ruido, nada, quería traerlo acá como para... Muy interesante. El problema, Matías, viene con las declaraciones de Thiel, no sé cómo no sé, Thiel o Thiel, va. El nieto que vino, se compró un departamento, juega al ajedrez, es un multimillonario, se reunió con Milei. Es que ellos no creen ya en la democracia, creen en un gobierno manejado por la tecnología y aquellos que son dueños de la tecnología. Que esos son los que van a manejar en realidad. Pero ya no es un tema de apreciación de un analista que dice, che, yo me imagino. No, son ellos como protagonistas. Claro, se ponen ahí. Lo que dicen. Nosotros queremos ser el gobierno mundial, basado en la inteligencia artificial. Y entonces eliminamos toda la política y todo esto. Es un gobierno justo, moralmente. Es la locura platónica, ¿viste? El gobierno de los mejores, independientemente de si les gusta o no les gusta a la mayoría, al pueblo, ¿no? Por ahí yo creo que viene. Y el tecnofeudalismo es un concepto marxista en realidad. Pero de todas maneras puede ser acoplado a esto que yo te estoy diciendo, a esta idea que tiene Thiel y lo demás de un gobierno mundial basado en la inteligencia, en el monopolio de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y eliminando todo el tema democrático y todo lo demás. El peligro, ¿sabes cuál es? ¿Cómo puede ser que Milei lo reciba y le dé el espacio que le está dando el gobierno a este tipo? Esto es jodido. Son antidemócratas. Hay una ley de defensa de la democracia en la Argentina, ¿eh? Yo no sé si no se puede aplicar acá. ¿Qué está diciendo Teñato? Sí, tal cual. Quizás no lo planteé bien al principio, pero a mí lo que me hace un poco de ruido es que yo entiendo que en el feudalismo el trabajo tenía un rol fundamental, un rol central. De hecho, era el protagonista de la creación de riqueza, más allá de que después le apropiaban parte de la riqueza generada. Y acá cuando hablamos de tecnofeudalismo y de esta sociedad en la que no trabajamos, como que el trabajo deja de tener importancia. Entonces, eso me hace ruido, como que en el feudalismo el trabajo tenía un rol preponderante, y acá es como que parecería que le estamos sacando la importancia al trabajo. Sí, digamos que la definición de feudalismo no es tanto que era el trabajo. Las condiciones económicas hacían que era el trabajo rural, digamos, ¿no? Bajo la égida del señor. Feudalismo más bien es una concepción política. No eran las naciones, eran los feudos. Los que gobernaban eran los feudales.
Y los feudales proveían, ¿qué proveían? Proveían la defensa del feudo. Y el resto trabajaba digamos, pero básicamente eran actividades agrícolas, ¿no? La relación estaría ahí, porque me parece que si seguimos a Grabois, lo que dijo, que es que en algún momento todo se va a producir automáticamente, va a ser mecanizado, robotizado, manejado por IA, el feudalismo aplica ahí, porque los dueños de esos espacios van a ser los que van a ceder los bienes y servicios para que todos vivamos de alguna manera. No, obviamente puede ser sin trabajar o con el famoso ocio creativo, que es muy extraño. Sí, pero y ahí vendría el feudalismo, vendría ahí, como ser los dueños antes de la tierra, ahora de los medios que generan los bienes y servicios. Claro, pero cuando analizamos el feudalismo desde hoy, el que generaba riqueza era el que trabajaba la tierra. Más allá de que después venía el señor feudal y le sacaba parte de la riqueza generada. Claro, pero saca el trabajo y ahí te queda igual. Sacás el trabajo y ahí te Claro, queda esa es la parte. Claro. Yo digo, che, estás sacando el trabajo, que es el elemento central. Sí. O sea, cuando hablamos de tecnofeudalismo sin trabajo... digamos que en todo esto hay algo que nosotros tenemos que estar muy atentos. Es un ataque al trabajo como centro de la sociedad. Claro. Todo este tema que dice, el otro día también estaba en un programa y decía, no, si vos unís la robotización a la inteligencia artificial, se acabó el trabajo. Y yo le decía, bueno, bárbaro, ¿y quién produce a los robots? Claro. Otros robots. Y a los otros robots que producen los robots, ¿quién carajo lo produce? Así sucesivamente. No se puede eliminar el trabajo humano. Es una tontería. Además, ¿sabés qué hacen? Lo miran a China. Y China dice, mirá, extraordinaria la tecnología. Los chinos te venden la tecnología como una penetración ideológica. Claro. Pero después, ¿vos te creés que los chinos van a ahorrar trabajo con 1.000 millones de personas? Los métodos de trabajo de los chinos, aparte de toda la publicidad, es trabajo intensivo. Si no, tendrían que tener un 90% desocupado. ¿Cómo hacen para bancarlo? Es un verso liberal. Me parece que así como la tecnología dada es muy similar al mercado, no se debe intervenir. Es como si cualquier tipo de intervención, fíjate que la tecnología conveniente es una intervención y una administración en pos del bien común. Lo mismo pasa con la administración de comercio, es una intervención en pos del bien común. Y el discurso liberal dice, los agentes cuanto más libres estén funcionan mejor porque optimizan los recursos. Y acá el mundo va a funcionar mejor en cuanto la tecnología le vaya dando un bienestar mayor. Y ahí es donde me encuentro yo el punto de contacto. Y ahí es donde vos te das cuenta que los discursos, tanto progresistas de izquierda, son exactamente liberales en el fondo. Porque es lo mismo. Decirle a un hombre que va a vivir sin trabajar, como hacía Mujica, con ocio creativo, donde él va a tener tiempo de hacer lo que él quiera. No todas las personas están capacitadas para tener ocio creativo. El ocio creativo es algo muy, muy particular, no sé si es para todos. Entonces ahí se plantea una utopía otra vez, ¿no? Una panacea, ¿no? El Estado, anarcocapitalismo, sacamos al Estado, entonces todos vamos a vivir mejor porque hay un orden espontáneo que va a mejorar la sociedad. Y acá va a aparecer la tecnología donde nadie va a tener que trabajar, entonces otra vez un paraíso donde el mundo, la gente va a vivir con todos los bienes y va a vivir. Y es un discurso liberal. Y este es el gran problema, no debe haber intervención en pos del bien común. Hay un orden espontáneo que está afuera y que el ser humano solamente debe rendirse ante él y continuar. Bueno, así es, pero primero tienen que matar al peronismo. Ahí está el gran problema. Matías, se nos acaba el programa. Últimas reflexiones. Bueno, me parece interesante, no soy un experto en comunicación, pero antes charlaban de comunicación y por lo menos es la política personal que adopté, charlar de los temas de base, del trabajo, del precio de los alimentos, de las cosas concretas de la vida cotidiana, más allá después de toda la discusión sofisticada acerca de qué medidas llevan a que los alimentos estén baratos o caros, qué medidas llevan a que el trabajo o que la tecnología penetre en el trabajo de determinada manera o de otra. Esto es lo básico, che, ¿queremos trabajar o no? ¿Queremos una sociedad donde haya trabajo o no? Como volver un poco a lo concreto, al día a día, en nuestros roles, ¿no? Quizás después
la política tenga otras discusiones. Pero bueno, un poco eso. Muy bien, muy bueno. Diego, para el cierre, última reflexión. Bueno, agradecerte y a Damián también, a vos, a Mati, que agradecerle ahora en público que fue el programa y lo bien que estuvo, con una dinámica enorme, como fue estar con los pibes ahí al palo. Y bueno, y decirle a la gente, dejarle un mensaje a todos los que formamos parte de la rama empresarial y todos los que estamos en Principios y Valores, que hay que salir a evangelizar, que hay que explicar, que hay que persuadir, que hay que volver a hablar a la gente en vivo, cara a cara, y que no nos dejemos asustar por esto, que las cosas concretas, como bien dice Matías, son las que la gente tiene que estar concentrada. Esto de que van a trabajar robots, eso no es ahora, es a larguísimo plazo. Mientras tanto, hoy estamos viviendo una realidad constante, la gente no está teniendo posibilidad de trabajar y la Argentina está en una situación que está a borde de la crisis. Bueno, Damián. Bueno, más o menos en la misma línea de Diego, o sea, a mí me parece que es muy importante la parte comunicacional hoy de nuestra parte, es lo que nos da la esperanza para un próximo gobierno peronista. Nos tenemos que organizar nosotros como empresarios y poder transmitirle a otros todo este mensaje con las distintas herramientas que tengamos, siendo el cara a cara una de las más importantes, pero bueno, usando estos programas que estamos teniendo como para hacer recortes y poderlos subir a redes. Hay muchas maneras, pero bueno, nos tenemos que sentar también entre nosotros a empezar a charlar esas distintas propuestas para poder hacer esto que trascienda de otra forma también, sumando. Bueno, Damián, gracias. Les recuerdo, mañana estamos en Rosario, muy interesante, vienen economistas de Pichetto, de Massa, de Máximo Kirchner, vamos a estar nosotros y vamos a hablar sobre el plan económico peronista. Mírenlo si pueden, reflexionemos sobre eso, porque mucho de lo que estamos hablando acá, las respuestas están en lo que vamos a hablar mañana. Y bueno, los agradecimientos. Gracias, Mago. Bárbaro. Ahora estás bien que no tenés la camiseta. Y eso que son finalistas. ¿Qué pasó? Bueno, qué partido eso con Belgrano, porque Belgrano los mandó a ustedes para abajo, al sótano. Es verdad. La venganza. ¿Dónde juegan? En Córdoba. En Córdoba juegan. Oh, qué complicado, muchacha. Bueno, pero las gallinas son siempre gallinas. ¿Qué le vamos a hacer? Ganando amigos, Pablo. No, ahí la pasión futbolística nos supera todo. Pero somos hermanos. Con ustedes somos primos. Ustedes nos llaman los primos pobres a nosotros. Bueno, puede ser. Somos peronistas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y un agradecimiento a Andy Puiver. Estamos trabajando muy bien con Andy, haciendo reuniones de empresarios, que ya las vamos a dar a conocer, qué es lo que estamos programando, y a Federico Queipo, él es el productor de este programa, y les digo que no hay otro trabajo más ingrato que ser productor de un programa. Labura muy bien, Fede. Sí, trabaja muy bien. Que vaya a saber con quién carajo se estará peleando. A mí no me llega. Me dice, este martes vení que tenemos a este. Bueno, dale. Todo Federico. Cocinadito ya. Todo cocinado. Sí. Como tiene que ser. Bueno, chao, hasta el martes, compañeros. Chao. Chao, gracias.